La subsecretaría se crea en el año 2007 como consecuencia de una serie de análisis que ponían en evidencia la necesidad de crear un organismo, una agencia al interior del Ministerio de Defensa que tuviera las funciones de supervisión, planificación y organización del sistema educativo de la defensa. La principal función que tiene la subsecretaría entonces es la de convertirse en un órgano rector del planeamiento, la evaluación y de fijar los lineamientos de política educativa para el conjunto de las Fuerzas Armadas. La universidad nace a partir de esta línea de trabajo que se venía realizando en la subsecretaría y como un salto de calidad frente a esas políticas que en realidad se inician en el 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, que propone una serie de reformas a la formación militar y que entre esas reformas aparece una dimensión que es muy importante, que es la de acercar la formación de los militares argentinos a los estándares de la educación superior. Eso se viene haciendo en realidad desde el año 1991 con la creación de los institutos universitarios de las Fuerzas Armadas esto tiene una evolución que es bien interesante de contar, porque por ejemplo yo mismo no la conocía antes de estar aquí, que esos institutos universitarios, algunos más que otros, con distintas velocidades, fueron llevando adelante un conjunto de reformas orientados a precisamente crear un ámbito cultural y de prácticas similar al de las universidades nacionales. Sin embargo, unas evaluaciones realizadas tanto por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria a estos institutos como evaluaciones que se hicieron por iniciativa del mismo Ministerio de Defensa, marcaban una serie de debilidades y que apuntaban principalmente a una cuestión que para nosotros se había tornado ya como una frase, como un enunciado que condensaba cuál era el principio de solución que deberíamos tener para superar esas debilidades que se encontraban. Y esto es un enunciado que hacen los evaluadores externos en oportunidad de hacer precisamente la evaluación institucional del Instituto de Enseñanza del Ejército, que decía que la educación en los institutos universitarios era una educación militar que una educación universitaria para militares y que era necesario realizar una educación que fuera, digamos, una universidad en la que se formen militares. Y esto nos pareció a nosotros que era, digamos, un hallazgo en el sentido de comenzar a trabajar y a explorar los caminos mediante los cuales pudiéramos superar esas debilidades, y el camino fue la universidad. La universidad nos permite también constituir clara y plenamente una jurisdicción en el ámbito del sistema de formación de la defensa, donde claramente queda constituido el gobierno civil de la defensa en el área específica, y donde también nos permite elaborar un conjunto de medidas que nos permiten profundizar precisamente la creación de una institucionalidad, una cultura, un ámbito, unas prácticas claramente universitarias para el desarrollo de la formación, no solo de los militares, sino también de ciudadanos civiles en un conjunto de disciplinas que van desde las ingenierías, la administración del Estado, la administración pública orientada a los organismos y a las agencias de defensa, posgrados en logística, en estrategia, en defensa nacional. Es decir, hay
Hoy el mundo de la defensa es un mundo complejo, donde se requiere cada vez más de saberes que ya no están contenidos en una disciplina, digamos, sino que conviene trabajos multidisciplinarios en los que distintos expertos aportan desde su perspectiva disciplinar a la solución de problemas concretos. Y la universidad tiene que convertirse en ese ámbito, tiene que dar respuesta también a un déficit muy marcado que tienen los institutos universitarios de las Fuerzas Armadas, que es que desarrollan muy poca investigación. Entonces, este también es un problema que nosotros queremos solucionar con la universidad, incrementar las tareas de investigación, no solo vinculadas al aparato científico-tecnológico que nutre a la industria de la defensa, que es básicamente conocimiento de las ciencias básicas y aplicadas, sino también en el campo de las ciencias sociales finalmente incrementar las ofertas que hoy tenemos en el sistema educativo de la defensa, de modo de poder abarcar la formación y la investigación en áreas que han sido novedosas o que resultan novedosas y que todavía el país y el Ministerio de Defensa en particular no ha desarrollado esas capacidades. Por ejemplo, el campo de la ciberdefensa. Entonces, eso requiere también de comenzar a trabajar pensando en cuáles son las amenazas a las que se debe dar cuenta por parte del país en los próximos 20 años. Que es una política pública, esto es importante señalarlo. En segundo lugar, será un cambio que es para mí, digamos, también muy claro respecto de cuáles son las intenciones que tenía Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en respecto del posicionamiento del país, que tiene que ver con que la política de defensa de la República Argentina ya no se planifica en función de hipótesis de conflicto. Es decir, abandonamos las hipótesis clásicas de conflicto que en su momento pusieron en posibilidad un conflicto armado con Chile y con Brasil, es decir, los países limítrofes ya no forman parte de potenciales adversarios a los que habría que enfrentar. Coloca como hipótesis o como misión principal de las Fuerzas Armadas la de repeler un ataque de una fuerza estatal externa. Y esto es bien importante porque hay una discusión en América Latina, en el mundo, respecto de cuál es la misión principal de las Fuerzas Armadas. Y aparece países con los cuales nosotros tenemos una excelentísima relación, pero que tienen otra visión de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas y la política de defensa, que colocan en el centro de esa política repeler lo que se denominan las nuevas amenazas. Esas nuevas amenazas serían el narcotráfico, el terrorismo, la piratería. Argentina se niega rotundamente a establecer para el instrumento militar esa misión de combatir el narcotráfico, el terrorismo o por caso la piratería. Y reserva a las fuerzas de seguridad esa función. Entonces, primer cuestión importante es la separación de lo que es la política de defensa de lo que es política de seguridad. Segunda cuestión, la de concebir la política de defensa como defensiva. Esto es, Argentina proyecta paz en este sentido, es decir, se proyecta hacia sus vecinos y hacia el subcontinente como un país que anhela la paz. De hecho, nosotros podríamos decir que hoy Argentina es un país mucho más seguro respecto de esas amenazas estatales externas y no producto de haber desarrollado una escalada respecto de la compra de materiales bélicos y sistemas de arma para disuadir a potenciales agresores, sino precisamente por la capacidad del país de proyectar esa voluntad de paz y de cooperación.
Buen ejemplo de esto es que la Argentina participa muy activamente de todos los organismos que promueven la cooperación y la integración en el subcontinente. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros no solo no tenemos hipótesis de conflicto con los países vecinos como Brasil y como Chile, sino que son socios en el Mercosur, digamos, son socios comerciales muy importantes, pero también, digamos, socios políticos en los distintos foros internacionales donde hay una expresión común respecto de lo que se anhela para América del Sur. El Consejo de Defensa Suramericano funciona en el ámbito de la UNASUR. Digo, esto es lo interesante. Argentina apuesta y ha apostado muy fuertemente, no solo a la UNASUR en general, sino también a cada una de esas áreas que se han abierto como posibilidades concretas de cooperación. Y en eso está el CDS. Es un instrumento magnífico que pone en evidencia que los mecanismos de construcción de confianza entre los países funcionan y hoy es uno de los consejos más dinámicos que tiene la UNASUR, a punto tal que en el ámbito del Consejo de Defensa Suramericano se ha creado dos organismos. Uno es un Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa y el otro es la Escuela Sudamericana de la Defensa, en los que Argentina tiene un protagonismo interesante. La producción académica respecto de las posiciones que deberían tener los países del subcontinente respecto a la defensa provenían principalmente de Estados Unidos de Norteamérica. Ni qué hablar del espacio de formación de la tristemente célebre Escuela de las Américas. ¿Sí? Digamos, entonces, quiero remarcar esto, el Consejo de Defensa Suramericano crea dos instituciones que tienen, uno, producción de estudios que sirvan de insumo a la construcción de un espacio común de defensa en el ámbito de UNASUR, que tienda a la creación de una estrategia común de defensa y una identidad suramericana en términos de defensa y seguridad regional. Y la Escuela de Defensa es el ámbito en el que se van a desarrollar la formación de civiles y militares, tanto a nivel de funcionarios ¿cómo se dice? Intelectuales o académicos civiles como militares, inclusive en el nivel también estratégico operacional, que eso es muy importante. Entonces el CDS cumple una función muy importante que es la de constituirse como un espacio de referencia para la construcción de una estrategia común por parte de América del Sur en materia de defensa y seguridad regional. Hay una cuestión que es bien interesante de remarcar respecto de la política de defensa en los últimos años, así como se dio un fenomenal impulso a la industrialización del país en el ámbito de la defensa, hubo una política sostenida en los últimos años y yo diría incluso y muy fuertemente acentuada desde que Agustín Rossi es ministro de Defensa, que es la de recuperar la industria para la defensa. Argentina tiene una rica tradición respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en el complejo industrial de la defensa, que tiene sus propios héroes como el general Sabio o el general Mosconi. Y en los últimos años se ha realizado una notable tarea respecto de esta dimensión. Tanto es así que hoy la fábrica militar de aviones que tiene asiento en Córdoba tiene un funcionamiento y una potencialidad mucho más importante. El complejo industrial naval, digamos, ha demostrado también el desarrollo de capacidades crecientes. De hecho, allí se ha realizado el mantenimiento de media vida de los submarinos que posee la Armada Argentina y fabricaciones militares. Me parece que esto tiene, como dice el ministro Rossi, digamos, un enorme valor, en principio porque es una industria que genera trabajo argentino, en segundo lugar porque nos permite también generar divisas,
y en tercer lugar porque también incrementa las capacidades de establecer una política de defensa basada en la autonomía, en una soberanía respecto de su industria, y además tiene un efecto muy importante respecto de la producción científica y tecnológica. En ese sentido, se ha desarrollado en los últimos años una inmensa tarea de recuperación de las industrias para la defensa, paralelo al desarrollo del sistema científico-tecnológico para la defensa. Un buen ejemplo de la importancia que este gobierno le ha dado a ambas materias ha sido la creación en el año 2013 de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Producción para la Defensa.